Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Jueces capítulo 3, desde el verso 7 hasta el verso 12. Jueces 3, 7 hasta 12. Leamos juntos. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos, gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros esta mañana. Abre nuestros oídos y nuestros corazones para que podamos oírte y escuchar tu palabra. Te damos todas las gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La semana pasada vimos algo que pasó a Josué. Allí vimos que él estaba preparando para luchar contra los cananeos y tomar el control de la ciudad de Jericó. Josué debe haberse sentido nervioso y ansioso, porque para Josué, Jericó fue su primera misión como el nuevo líder. Pero en lugar de ayudarlo, Dios hace más complicado y más difíciles las condiciones para Josué. Eso es porque se le quita los recursos que necesitaban para pelear, como los soldados, el tiempo para el entrenamiento, los alimentos. Y también le dice a Josué que quite el calzado de sus pies y quedarse quieto y no hacer nada. Solamente a quedarse quieto en su presencia. Y por supuesto, Dios no lo hizo porque no quería que Josué tenga éxito en su primera misión. Fue todo lo contrario. Quería que se diera cuenta que no tienen oportunidad de ganar las batallas contra sus poderosos enemigos y conquistar la tierra prometida, que solo pueden ganar si Dios lucha por ellos. Es por eso Dios se le apareció como el comandante del ejército de Jehová y con la espada en su mano, listo a pelear. Y eso prefigura que Dios enviaría a Jesús, el verdadero Josué y nuestro comandante, para salvarnos y llevarnos a la tierra prometida del cielo. Hoy echaremos un vistazo al libro de los jueces. ¿Cuál es el siguiente libro? Lo que vemos aquí es lo que ha ocurrido a los israelitas después de que conquistaron la tierra de Canaán, aunque ya sabemos que los cananeos todavía no fueron expulsados completamente de la tierra. Después de la muerte de Josué, a la edad de 110 años, Israel ya no tiene un líder central como Josué o Moisés, sino tienen lo que llaman jueces. ¿Quiénes son ellos, los jueces?
Ellos no son los jueces que vienen a la mente cuando uno piensa en el corte. Esto era más como líderes regionales y políticos y militares. La única razón por la que los llamamos jueces es porque la Biblia nos dice que ellos juzgaron a Israel. Como vemos aquí en el verso 10, y juzgó a Israel. Y en el libro de Jueces vemos que había 12 jueces que juzgaron y gobernaron el pueblo de Israel durante 330 años. Ahora, ¿cómo comienza la escritura de hoy? El verso 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Nos dice que lo que hicieron los israelitas fue malo. En otras palabras, ellos pecaron. ¿Qué es el pecado? Creo que este verso define para nosotros lo que es el pecado. El pecado no es lo que creemos que está mal o algo que no se siente bien, sino el pecado es hacer lo malo ante los ojos de Jehová, los ojos de Dios. Lo que eso significa es que el que determina qué es bueno y qué es malo no es ni tú ni yo, sino es Dios. Así que no importa si algo se ve bastante bien para ti y para mí, sino tiene que verse bien a Dios. Eso es lo único que importa. Y creo que Dios quiere dejar este punto muy claro por lo que estaba pasando en este momento. ¿Qué es lo que estaba pasando? Eso es lo que el autor nos cuenta en el último capítulo de Jueces. Jueces 21-25. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Nos dice aquí que la gente hacía lo que bien le parecía, que hacían lo que pensaban que era correcto en sus propios ojos. En otras palabras, cada uno hacía lo que le daba la gana, en lugar de prestar atención a lo que Dios les estaba diciendo. Y nosotros sabemos lo que estaba pasando allí, porque lo mismo vemos hoy en día. La gente hace lo que cree que está bien en sus propios ojos. Hacen lo que piensan que es correcto o lo que se sienten bien. Y llamamos a esto relativismo moral. Lo que es correcto para ti no es necesariamente correcto para mí. Y lo que está mal para ti no lo es para mí. Cada uno vive con su propia convicción y su propio estándar de lo que es bien y mal. Eso es sin verdad absoluta. ¿Por qué crees que eso sucede en nuestro tiempo y también hace miles de años en el libro de Jueces? Leamos Jueces 21-25 una vez más. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es porque no había rey en Israel. Sí, es cierto que el pueblo de Israel no tenía rey en esta época, pero nunca tuvieron uno. Nunca tuvieron uno hasta más tarde, cuando el pueblo de Israel pide a Dios un rey y así Saúl se convierte en su primer rey. Pero vemos que Dios no estaba contento de darles un rey. ¿Por qué? Leamos de primer libro de Samuel 8, 6 y 7. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos.
Dios no estaba contento cuando Israel pidió un rey. ¿Por qué? Porque Él era su rey. Dicho esto, creo que podemos leer Jueces 21-25 de esta manera, que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había Dios en Israel. ¿Qué quieres decir? Por supuesto, Dios estaba ahí. Así que lo que eso significa que ellos lo trataron a Dios como alguien que no existe. Se olvidaron de Él. Y eso es lo que vemos también en la escritura de hoy. Leamos el verso 7 una vez más. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque olvidaron a Jehová su Dios. Como te he dicho antes, eso no significa que han perdido sus memorias. Ellos ya sabían de Dios y lo que hizo Dios para salvar los israelitas del Egipto. También ellos ya sabían cómo Dios les ha protegido en el desierto por 40 años y que ha luchado por ellos en la tierra de Canaán. Y ciertamente sabían que debían obedecer su ley, los mandamientos de la Torá. Entonces, lo que eso significa es que sí, ellos tenían la información necesaria en sus cabezas, pero esta información era inútil porque no hizo nada en su corazón y en su vida. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasó cuando olvidaron a Dios y no le dejaron hablar en sus vidas? Sigamos leyendo el verso 7. Y sirvieron a los Baales y las imágenes de acera. Los israelitas sirvieron y adoraron a los ídolos. Y te digo, eso es lo que va a pasar con nosotros si nos olvidamos de Jehová. Eso es servir a los ídolos. Ya sé que no vas a adorar a Baales y a las imágenes de acera en el sentido literal, pero esos son solo ejemplos. Es por eso están en formas plurales, Baales y las imágenes de acera. Entonces, ¿qué representan los Baales y las imágenes de acera? Estos representan las cosas que podemos experimentar con nuestros sentidos, esos 5 sentidos. Así que si nos olvidamos de Jehová, el Dios que es invisible, ¿qué pasa? Nos volveremos a adorar y servir las cosas que podemos ver, oír, tocar, oler y degustar. Como el dinero, nuestra carrera profesional, el entretenimiento, el sexo, la comodidad. Ahora, ¿qué pasa después a los israelitas? El verso 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Dios se enoja con Israel porque ellos están adorando ídolos. Es por eso Él los vende en manos de su enemigo, Cusán Risataim, que era el rey de Mesopotamia. Así sirvieron a este rey. Eso es que trabajaron como siervos y esclavos por 8 años. Eso suena horrible, ¿no? Parece que Dios se puso tan enojado con Israel por pecar y adorar ídolos que los vendió como esclavos. ¿Es Dios un traficante de esclavos? Por supuesto que no. La palabra hebrea para vender significa devolver, volver a sus posiciones originales. Así que todo lo que Dios está haciendo aquí es dejarlos volver a su vida anterior, el tiempo cuando vivieron sin la presencia y la protección de Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque se han olvidado de Dios.
Y quiere Dios que recuerden cómo eran sus vidas antes de recibir a Él como Señor y Salvador. Ellos necesitaban una revisión de la realidad. Eso es necesario porque una vez que nos acostumbramos a algo, nos olvidamos lo importante que es. En cierto modo es como el oxígeno. Sabemos que lo necesitamos porque sin oxígeno estaremos muertos. Pero para mucha gente no piensa en ello constantemente y se siente agradecido por ello. Así que lo que Dios está haciendo aquí no es algún tipo de venganza, sino es su manera de darles la oportunidad de regresar a Dios. Y creo que eso lo podemos ver claramente en el siguiente verso, el verso 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Qué es lo que hacen? Ellos claman a Dios. Este es el momento de que los israelitas se dieron cuenta de que su vida es miserable sin Dios, que necesitan a Dios y su ayuda. En otras palabras, esta situación motivó a los israelitas a arrepentirse de sus pecados y clamar a Jehová, a Dios, y pedir la salvación. Ahora, ¿cómo responde Dios? Leamos el verso 9 y 10. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. El espíritu de Jehová, eso es el Espíritu Santo, vino sobre Otoniel y fue enviado como un libertador. Eso en hebreo significa un salvador, para salvar al pueblo de Israel del rey de Siria, Cusán Risataim. ¿Y cómo termina la historia? El verso 11. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Finalmente, hay paz y reposo para los israelitas. Déjame resumir todo lo que acabamos de ver aquí en la escritura de hoy en 5 pasos. 1. El pueblo de Israel peca contra Dios y sirve a los ídolos. ¿Qué pasa? Dios se enoja y los vende a su enemigo como castigo. Y eso lo hace para que recuerden sus vidas antes de recibir a Dios, su vida sin Dios. Y luego el pueblo de Israel ve su error y extraña su vida con Dios. Y por eso así claman a Dios pidiendo la salvación. Entonces Dios les envía un libertador llamado el juez, Otoniel en ese caso, para salvarlos. Y finalmente hay descanso, hay reposo y paz para los israelitas. ¿Es esto un final feliz? No, no lo creo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Eso es porque el reposo y la paz no va a durar para siempre. En la escritura de hoy vemos que solo duró 40 años. Y los 5 pasos volverían a repetirse y se convertirían en un ciclo. Así que sí, vamos a ver cambios generacionales en el pueblo de Israel, con los niños que crecen y la gente que envejece y muere durante 330 años. Sí, y ellos servirían a los ídolos diferentes. Y también hay otros enemigos y perseguidores. Y la duración de los castigos variaba. Esta vez duró 8 años, pero a veces más y a veces menos.
Y hay más que un juez que actúa como el libertador y el salvador para salvar a Israel. Como ya te he dicho antes, hay 12 jueces en el libro de Jueces. Así que todo va a cambiar. Pero una cosa que sigue siendo lo mismo es el ciclo. Es por eso vemos que muchas veces las secciones siguientes comienzan así, de esta manera. El verso 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Comienzan con la palabra volvieron. Eso es para indicar que hay un ciclo que se repite aquí en el libro de Jueces. Que la gente vuelve a pecar contra Dios. Y ellos son castigados por Dios a través de otro país y rey. Y cuando sufren, le piden a Dios que los salve, y Dios les envía un Salvador para salvarlos, y finalmente hay paz y reposo. Y ese ciclo se repite una y otra vez, porque el reposo y la paz no dura para siempre. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay un ciclo aquí? ¿Por qué la paz y el reposo no continúan? Creo que podemos encontrar la respuesta a esa pregunta en el verso 11. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. La paz solo duró 40 años hasta que murió Otoniel, el Salvador, el Libertador. Y cuando los salvadores mueren, el ciclo vuelve a empezar. Y yo creo que lo que esto significa es algo más que no hay nadie para juzgarlos y protegerlos cuando mueren. Pero tenemos que pensar en esto. ¿Por qué mueren? ¿Qué es la muerte? Según la enseñanza de la Biblia, la muerte es el signo del pecado. En Génesis, vemos que Adán y Eva debían vivir para siempre. Pero la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado. Entonces te pregunto una vez más, ¿por qué mueren los jueces y los salvadores, los libertadores? ¿Por qué? Es porque ellos también son seres humanos, los descendientes de Adán y Eva, y eso significa que ellos también son pecadores. Y esa es la razón por la que vemos que el ciclo se repite una y otra vez. Y Dios tiene que seguir enviándoles nuevos libertadores y salvadores. Y la paz por eso y el reposo son solo temporales y no son verdaderos. Así que creo que el mensaje es claro. Que pecadores no pueden salvar otros pecadores. Entonces, para romper el ciclo y las maldiciones de nuestros pecados, lo que necesitamos es un Salvador perfecto, un Mesías sin pecado. Es por eso finalmente Dios envió a su único Hijo Jesucristo como el juez y el Salvador. Porque no hay ningún otro Salvador que puede salvarnos de nuestros pecados y darnos el reposo verdadero. Esa es la razón por la que Jesús tuvo que venir a morir para nosotros, para pagar el precio de todos nuestros pecados. Esos son los pecados del pasado, presente y el futuro, para que seamos perdonados. Eso es al creer en lo que Jesús ha hecho por nosotros, su muerte y su resurrección, podemos ser salvos y tendríamos la vida eterna en el cielo. Y así rompió Dios el ciclo del pecado. Hoy
Dios nos invita a encontrar el verdadero reposo y la paz en Jesucristo, que es para siempre. Así que si todavía no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, abra tu corazón y crea en lo que Jesús ha hecho por tus pecados. Si aceptas a Él, Él te dará la esperanza, la paz, la alegría que necesitas, la vida eterna en el cielo. Si eres un cristiano, recuerdes el amor de Dios para ti, el precio que Jesús pagó en la cruz para salvarte. Así que vivamos esta vida en la presencia de Dios, con la certeza de la salvación y no de acuerdo con nuestra naturaleza pecaminosa, lleno de alegría y paz y reposo. Amén. Oremos. Dios, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros y por enviar a tu Hijo único, Jesús, para romper el ciclo del pecado y para salvarnos de nuestros pecados. Ayúdanos a recordar lo que has hecho por nosotros, para que podamos vivir esta vida llena de alegría, paz y reposo, y con la esperanza de la vida eterna que tenemos en tu nombre. Te damos todas las gracias y las alabanzas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viviste, pobre te hiciste por amor. Y vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno,
costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Cantemos. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Oh, para mí. Solo para mí, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.
Señor. Con todo, Señor. Con todo, Señor. Te adoramos, Señor. Señor, creemos que hay poder en tu nombre, el nombre de Jesucristo. Y ese nombre, en ese nombre hay salvación. Así que proclamamos el nombre de Jesús en ese momento. Que hay poder en tu nombre, Señor. Ayúdanos para que podamos recordar en el poder de tu nombre lo que has hecho en la cruz para limpiarnos de todos pecados, los pecados del pasado, del presente y del futuro, todos nuestros pecados están perdonados en el nombre de Jesucristo. Y ese es el nombre que cantamos y proclamamos y creemos, Señor. Llene nuestros corazones con la alegría, con la paz y la esperanza. Las cosas que vienen, porque creemos en tu nombre, Jesús. Ahora, hermanos y hermanas, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión y el poder del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén. Que Dios te bendiga y te vemos el próximo domingo. Adiós.